que venimos estudiando sistemática y consecutivamente el Evangelio de Lucas, hemos querido complementar esta última parte cuando llegamos a los eventos de la cruz con otros evangelios y hemos entrado pues a lo que hemos denominado las palabras de Cristo en la cruz y hoy miraremos la penúltima, la que dice consumado es, consumado es. Así como habíamos dicho hace 8 días que en general de las palabras de nuestro Señor en la cruz, la palabra Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, suele ser la más estremecedora por todo aquello que esta palabra sugiere. Consumado es, esta palabra, también debemos confesar que es la palabra más triunfante que el Señor dijo en la cruz. Es más, una de las expresiones más victoriosas de toda la Biblia. Esta es una palabra de quien estuvo consciente todo el tiempo de su pasión, es decir, de su sufrimiento, de aquello que él estaba logrando. Es decir, que el Señor no fue llevado a la cruz como en un estado de inconsciencia, o que él en la cruz, él no estaba exactamente sabiendo qué estaba haciendo, sino que estas palabras, consumado es, o he terminado, o lo he logrado, o todo está logrado, todo está hecho, nos indica el nivel en el que él estaba consciente de estar haciendo una obra y que supo cuándo la había culminado. En unos minutos, se puede decir, su muerte consumaría todos los puntos de la expiación, de manera que ya nada quedaría pendiente por hacer. La expresión consumado es solo una palabra en el original, tetelestai. Significa completar, terminar, ejecutar, concluir. Y nos muestra en las mismas palabras de Cristo que la meta de su encarnación fue cumplida, que la base de nuestra salvación quedó completamente terminada o consumada. Pero para entender el significado de esta palabra, nos es necesario hacer algunas, o al menos 2 precisiones. Y esto a la luz de lo siguiente: aunque la obra redentora de Jesucristo en un sentido quedó consumada, es decir, no hay nada más que hacer, por otro lado, había partes de esta obra de redención que aún quedaban pendientes. Todavía había más escrituras que cumplir. Todavía la obra del Señor seguiría adelantándose en varios puntos, como por ejemplo, su sepultura, su resurrección, su entronización a la diestra del Padre, el llamamiento de todos los elegidos, su santificación, su preservación, su segunda venida, el juicio final y cosas así. Ya que todavía la obra de redención tiene algunos puntos pendientes, por así decirlo, nos toca entender exactamente por qué Jesucristo dijo consumado es. ¿En qué sentido está consumada su obra? La primera aclaración o la primera precisión que debemos hacer es que es necesario distinguir entre los asuntos objetivos de la redención y los asuntos subjetivos de la redención. Podemos decir que la obra de redención en su aspecto objetivo es lo que se conoce como la expiación. La expiación es una palabra bíblica, un concepto bíblico donde están incluidas la obra de redención, propiciación y reconciliación. Esta expiación
fue la obra de Jesucristo justamente en la cruz, poniendo la base o el fundamento de la redención de todo aquel que cree en él. Por eso se llama salvación objetiva. Fue algo que se hizo hace casi 2000 años, poniendo la base o el fundamento para la salvación de todo aquel que cree. Esta es la parte objetiva de la salvación, lo que Cristo hizo en la cruz delante del Padre, poniendo esta base. A esta se le tiene que diferenciar de lo que se conoce como el aspecto subjetivo de la salvación. El aspecto subjetivo de la redención es lo que se conoce como la salvación aplicada, que es cuando el Espíritu Santo toma el fruto o los efectos de esa redención objetiva y se las aplica a cada individuo elegido para que crea y sea salvo. Entonces hay algo que hizo Cristo fuera de los individuos, por eso se llama objetiva, fue hacer expiación por el pecado, y en el tiempo el Señor va a tomar, el Espíritu Santo tomará de esa obra y se la aplicará, se la ajustará de forma personal a los elegidos, y es lo que se conoce como salvación aplicada. Esta salvación aplicada, pues, ¿qué se aplica? Pues la obra de Cristo, la obra objetiva de Cristo, la obra de expiación de Cristo es lo que se le aplica a los individuos. Entonces debemos entender que cuando Jesucristo en la cruz dijo consumado es, se estaba refiriendo al aspecto objetivo de la redención. Cuando dijo consumado es, estaba haciendo referencia a la expiación. Esto que formó la base de la salvación de un pueblo. Segunda precisión es que nosotros reconocemos, hermanos, que en la cruz fueron cumplidas muchas cosas. Fueron consumadas muchas cosas. La cruz es como ese centro del plan de Dios, donde vemos y hemos visto en estos sermones el cumplimiento de varias realidades, pero debemos reconocer que el puro centro, la esencia misma de la obra en la cruz era precisamente hacer expiación. No que su encarnación, nacimiento, vida sin pecado quede en un segundo nivel. De hecho, son como la plataforma para que el Señor se hubiera dado en expiación. Pero es la obra de expiación el puro centro. Por supuesto que el Señor estaba cumpliendo profecías, sombras del Antiguo Testamento. Todo esto es verdad, pero cuando dijo consumado es, el puro centro de esa palabra tiene que ver con la expiación. De ahí en adelante hay otros cumplimientos, como que se van, como que la onda se va extendiendo hacia otros cumplimientos, pero consumado es, se refería principalmente, fundamentalmente, centralmente, a esa obra donde Él dio el pago a la justicia divina con su pasión y muerte. Entendiendo esto, déjeme explicarle qué está incluido en las palabras consumado es. ¿Qué está incluido en las palabras consumado es? Lo primero que está incluido en estas palabras es que el Señor dio cumplimiento perfecto a las profecías de su obra salvadora. El Señor dio cumplimiento perfecto a las profecías de su obra salvadora. Justamente, hermanos, en la cruz, el Señor estaba mostrando ser la simiente de la mujer que un día aplastaría la cabeza de la serpiente, no sin antes ser mordido en el calcañar. Por eso nació de mujer. Según Gálatas 4:4, nació de mujer, nació bajo la ley,
¿Para qué? Para redimir. Note entonces el centro. Por supuesto que sabemos que Él tuvo que nacer para vivir una vida íntegra que luego se imputaría a los elegidos, lo entendemos, pero sobre todo y centralmente, Él se encarnó para redimir. Toda profecía que se hizo de Él como nacido de una virgen, el nombre que llevaría, el linaje del cual vendría, era para entronizarlo y para que nuestra mente pudiera entender quién es el que sería el Salvador del pecado, de los pecadores. Esas profecías tan exactas de su vida, de su ministerio, profecías tan lejanas como las de Génesis, o las más cercanas como las que hizo Juan el Bautista, mostraban que aquel Mesías vendría en poder, en majestad, en autoridad para derrotar el imperio no romano, sino el imperio del pecado y de la muerte. A eso vendría Él. Jesucristo, en su vida, por supuesto, pero en la cruz, cumplió toda figura, todo símbolo, todo tipo, toda sombra en la que la obra de la salvación del pecado era prefigurada. Por decirlo de alguna forma, el Señor en la cruz cumplió, consumó todo lo que la ley ceremonial significaba. Por eso usted y yo hoy día no hemos traído a este lugar ni un cordero, ni una paloma para sacrificarla. ¿Por qué? Lo leímos, tenemos una lectura consecutiva y hemos leído, por ejemplo, Levítico. Y usted se pregunta, ¿por qué si está en la Biblia que deberíamos hacer esto y cumplir ritos de purificación aquí y allá? ¿Por qué nosotros no lo hacemos si está en la Biblia? ¿Por qué no lo hacemos si Dios lo ordenó? Digo, será ley. ¿Por qué no lo hacemos así? Y tenemos que decir porque estos asuntos eran unas leyes que Dios dio, por supuesto, en vistas para enseñarnos la obra de cómo el hombre se debería acercar a Dios, pero estas cosas fueron cumplidas completamente en la cruz. Hablo de la ley ceremonial, no de la ley en su aspecto moral, pero en su aspecto ceremonial. Es claro en la Biblia que Él se erigió como la simiente de la mujer, como el Isaac verdadero, pero esta vez en quien el cuchillo no se detuvo y cayó sobre él, como el tabernáculo verdadero. Él se levantó como la ofrenda verdadera, como el último y gran sacrificio. Él se identificó como el Cordero Pascual, el templo, el sacerdocio. Él se identificó con la serpiente que sería levantada, con el verdadero Jonás. Y todo aquello que la Escritura señalaba como algo que el hombre debería hacer para hallar perdón, reconciliación, redención, todo eso, todo lo que antes se prefiguraba, Él lo estaba cumpliendo en la cruz. Fue cumplido cuando Él fue izado en la cruz y llevado a la muerte. De manera que cuando levantó su voz para decir consumado es, estaba señalando que ninguna profecía, sombra o tipo relacionado con el pago del sacrificio expiatorio había quedado pendiente. Toda profecía, todo símbolo, toda figura que tiene que ver con la expiación del pecado, allí quedó cumplida y a partir de allí nada quedó pendiente. Por supuesto que tenemos en la Biblia muchas profecías que todavía no se cumplen de Cristo, pero no tienen que ver con la expiación. Estas quedaron consumadas, completadas. El ojo natural podrá ver la cruz y preguntar, ¿qué fue lo que el Señor consumó? Porque todas las cosas externamente parecían seguir su rumbo. Es decir,
para los que estuvieron allí en ese momento, ¿qué cambió? Murió un hombre, fue bajado en la cruz, de la cruz, fue sepultado, por así decirlo. Todo parecía seguir su rumbo. Entonces, ¿por qué el Señor da un grito de victoria diciendo, consumado es? Sus contemporáneos, en realidad, no son juzgados por esperar más de lo que las profecías hablaban de Cristo. De hecho, son juzgados por esperar mucho menos, porque ellos estaban esperando un libertador de las cosas temporales, un redentor de los asuntos temporales. Cuando Dios envió a su Hijo para hacer esta obra inconmensurable de expiación en la cruz, proveyendo al hombre el poder ser reconciliado con Dios a causa de su pecado y de la condenación que viene por el pecado, el pueblo lo rechazó porque el pueblo lo que quería era mejores condiciones de vida. Cuando el Señor dijo consumado es, significa que dio exactamente o que logró exactamente lo que vino a hacer. Consumado es significa que en vano se espera que la estructura anterior llamada el antiguo pacto siga en pie. Por eso cuídese los judaizantes, así se llaman mesiánicos. Los que nos quieren devolver a la observancia del ritual judío en cualquiera de sus formas. Así involucren a Cristo. Consumado es significa que la estructura llamada antiguo pacto desapareció para dar inicio al nuevo pacto. Por eso antes de morir el Señor dijo, este es el nuevo pacto hecho sobre qué base, en mi sangre. O sea que después de que el Señor derramó su sangre en la cruz, y dijo consumado es, bienvenidos al nuevo pacto. Ahí está, completo, revelado completamente el nuevo pacto. Consumado es significa, si el Señor cumplió todas las profecías acerca de su redención, también significa que en vano ciertas personas esperan al Salvador, porque ya vino. Y escuche bien, consumado es significa, si el Señor cumplió todas estas profecías referentes a la expiación, que en vano se espera otra ofrenda por el pecado que no sea Cristo. En vano, porque consumado fue. Segundo, ¿qué más está incluido en la frase consumado es? El Señor con estas palabras anunció la culminación de sus sufrimientos. Consideremos la angustia indecible de Cristo. Hermanos, nosotros hemos procurado explicar hasta donde nos es posible, pero si ha estado con su conciencia, creo que hay muchas preguntas que quedan, muchas cosas insondables. Pero recordemos la angustia física, mental, espiritual que nuestro Señor soportó en la cruz. Apropiadamente la Escritura le llama varón de dolores, no varón de alegrías, ni varón de indiferencias, varón de dolores, porque si algo le caracterizó, por supuesto, fue su vida de sufrimientos. Él sufrió, como lo hemos visto, a manos de los hombres, a manos de Satanás, pero también, hermanos, varón de dolores, porque Dios lo ató al padecimiento. Él sufrió a manos de Dios también. Se dice acertadamente que la sombra que proyecta el pesebre es una cruz, lo que significa que paso a paso el Señor, cada día que pasaba, era un día que daba un paso hacia ese altar donde sería ofrecido en sacrificio expiatorio. ¿Cómo se llama ese altar donde Él sería ofrecido en sacrificio expiatorio? Se llama cruz. Su vida fue atada al sufrimiento y a la angustia, y como hemos estudiado en las clases de la tarde, angustias únicas, no solo en su
intensidad, sino únicas, porque Él es el único mediador que hay. Pero era el sufrimiento de ser el sustituto de su pueblo, de estar sustituyendo al pueblo que vino a rescatar, de saber que la paga del pecado es muerte, y que al sustituir a su pueblo en la paga del pecado, pues tendría que morir. Hay que notar algo interesante. Retrocediendo la historia, parta de la cruz. Ahora retroceda un poco la historia hasta los profetas. Primera de Pedro 1:11 nos habla de los profetas que profetizaron la gracia que vendría. Y se nos dice que estos profetas, siglos antes de Jesucristo, indagaron las Escrituras escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Quiero llevar hacia atrás. ¿Qué vemos que estaba haciendo Cristo en la cruz? Sufriendo. ¿Era algo novedoso, algo que no se esperaba? No. Retroceda la historia y la palabra de Dios nos dice que los profetas que profetizaron de esta gracia, ¿qué profetizaron? Los sufrimientos de Cristo. Muy bien. Pero vayamos más atrás de los profetas. Váyase atrás del Edén, atrás de Adán y Eva, atrás de la creación. Váyase atrás, allá al infinito, donde el Señor estaba, en su gloria eterna, donde solo habitaba la Trinidad insondable. Y en Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos habla, Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos habla de la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Se entendió el texto? ¿Cuándo o desde cuándo Cristo fue considerado como un cordero? Como un cordero, desde la eternidad. Allá en la eternidad insondable, ya sus sufrimientos habían sido decretados, más adelante profetizados, y en la cruz se estaban llevando a cabo. Con esto le deseo señalar que los sufrimientos de Cristo son espontáneos. Al hacerse hombre, el Señor siguió el camino que antes se le había trazado. Pero entiéndase que el plan no era que al adquirir humanidad el Señor sufriera de ahí en adelante, sino solo para la obra de la redención, cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es. Anunció la terminación de sus sufrimientos. Esto es, que esto que se había decretado de él y profetizado, llegó a su fin. Lo que le quiero decir es que para Cristo sufrir no era un asunto que le iba a ser anexo desde su encarnación para siempre, sino que sus sufrimientos tendrían un límite, y este límite era la cruz. En la cruz el Señor anunció que hasta allí iba a sufrir, que con eso sus sufrimientos quedarían completos, sus sufrimientos expiatorios quedarían completos. Con esto queremos afirmar que la cruz, sus asuntos anexos como la muerte y sepultura, marcan el final de su estado de humillación. Antes de los tiempos de los siglos estaba en gloria perfecta. Por un tiempo se humilló a sí mismo para completar la obra de la redención. Por ese tiempo, voluntariamente quiso sufrir, pero cuando el trabajo de la expiación quedó completo, ya no hay ningún motivo más para que él siga sufriendo. Y por eso, en la cruz, cuando dice consumado es, también estaba dando por terminado los sufrimientos que él vino a realizar.
Por eso usted y yo debemos ser muy cuidadosos al referirnos a Cristo como que después de la resurrección Él sufra en algún aspecto. Yo sé que es sentimental y a veces cuando estoy mirando el Instagram hay unas publicaciones de un Jesucristo sufriente hoy. Como que Cristo está llorando porque usted no le hace caso, porque usted no ora, entonces se pone a llorar. Que el Señor está derramando lágrimas por los niños abandonados del mundo, hasta por las mascotas. Él llora hoy. Y cosas así. Es sentimental, eso no es bíblico. Consumado es significa que en la cruz, y luego de morir y ser sepultado, hasta allí llegaron sus sufrimientos. Así que cuando nos refiramos al varón de dolores, en nuestra mente debemos estar claros, al varón que sufrió. Yo sé que hoy lo decimos, es varón de dolores, pero lo que debe estar en nuestra mente es que no es actualmente un varón de dolores. Lo fue hasta la cruz del Calvario. La ignominia, la vergüenza, el sufrimiento y la agonía de él han pasado. Él nunca más después de la cruz experimentó el dolor ni lo experimentará. Nunca más soportará la contradicción de pecadores contra sí mismo. Nunca más estará en manos de Satanás ni del mundo. Nunca más se le ocultará la faz sonriente de su Padre. Bendito Dios, esto terminó en la cruz. El pago quedó hecho. La cabeza que antes estaba coronada de espinas, ahora está coronada de gloria. Una diadema real adorna su frente. Él es el poderoso vencedor. Cualquier cosa que pensemos de Cristo y los sufrimientos tenemos que dejarlos al pasado en la cruz. Consumado es. Tercero, creo que este es el punto central de todo. ¿Qué está incluido en estas palabras? El Señor nos anunció que consumó o cumplió todo aquello necesario para la expiación del pecado. Todo aquello necesario para la expiación del pecado. Es decir, si nos preguntamos, ¿para qué el Señor encarnó? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué exactamente se hizo un hombre? ¿Por qué morir esa muerte? ¿Por qué? Y con respeto lo digo, ¿por qué si el asunto era simplemente venir, ser un hombre y morir? ¿Por qué exponerlo a una muerte sangrienta en la cruz? ¿Por qué no otra muerte que no tuviera que ser exponiéndolo al vituperio, a las heridas y a derramar la sangre? ¿Por qué? Hermanos, y es que entendemos que no era el asunto solo de morir, sino de morir derramando la sangre, porque sin sangre, ¿qué? No hay remisión, no hay expiación. Si él hubiera quedado en su gloria, en su deidad, pues no sangraría, porque Dios no sangra. Y entonces tuvo que ser hombre para poder experimentar qué sangrar y morir. ¿Y por qué sangrar y morir? Porque sin sangre no hay remisión, no hay perdón del pecado. Él estableció desde antes cómo su justicia queda satisfecha. Le ha hablado de la justicia inflexible de Dios, ¿no? Justicia inflexible. Y para el Señor solo hay una pena a cobrar por el pecado. Es la pena capital. La pena capital. La justicia de Dios no se satisface por un rito, por un pago. No es tan fácil. La justicia de Dios queda satisfecha solo cuando quien la desafía muere. En el caso de Dios, su justicia inflexible ha sido transgredida. Su carácter ha sido manchado. La ley divina ha sido quebrantada. Toda demanda justa ha quedado insatisfecha. Las exigencias divinas todas han sido menospreciadas.
El ser humano es, desde la ley de Dios, un deudor, un transgresor, está bajo la maldición de toda la penalidad que el pecado demanda, se ha hecho una criatura despreciable ante Dios y ahora permanece bajo la ira y maldición de Dios, sujeto a todas las calamidades enviadas por la justicia divina. Pero el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo iba a salvar? ¿Cómo? Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la pregunta es, ¿cómo lo salvaría? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir. Y la pregunta es, ¿y cómo los redimiría? En 1 de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y la pregunta es, ¿y cómo los quitaría? Es decir, ¿cómo salvaría? ¿Cómo rescataría? ¿Cómo redimiría? ¿Cómo quitaría el pecado? Gran pregunta. Podemos citar decenas de textos para preguntarnos qué cosa Cristo haría a favor de su pueblo para salvarlos, redimirlos, para quitar su pecado. ¿Cómo los justificaría? ¿De qué manera obraría? ¿Cómo haría agradable delante de Dios a un grupo de pecadores? ¿Cómo lo haría exactamente? Exactamente haciendo qué cosas reconciliaría a un grupo de pecadores con un Dios santo. La respuesta es una sola, por medio de la expiación. Lo que señala hacia la muerte de Jesucristo, pagando con su vida pura la condenación que merecía este pueblo. Cuando el Señor dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿dónde estaban los perdidos? Solo en el reino de la muerte. Para salvarlos tenía que entrar al reino de la muerte para salvarlos. Los pecadores solo podían ser salvos si otro tomaba su lugar y cargaba con sus iniquidades. Los que estaban bajo la ley solo podrían ser redimidos por otro que cumpliera los requisitos de la ley y sufriera la maldición de la ley sobre él. Nuestros pecados solo podrían ser quitados si eran borrados por la preciosa sangre de Cristo. Las exigencias de la justicia debían cumplirse. Los requisitos de la santidad de Dios debían satisfacerse. La terrible deuda que contrajimos debía pagarse. Y en la cruz esto fue hecho por nada menos que el Hijo de Dios. Y lo hizo una vez por todas, para siempre. Todo en absoluto, entienda, todo en absoluto, en cuanto a la expiación del pecado, quedó consumado. Todo en cuanto a la expiación del pecado, quedó consumado, quedó saldado. No hay más pago que dar a la justicia divina. Toda justicia fue satisfecha. Toda maldición fue quitada. Toda transgresión reparada. Toda mancha limpiada. Toda enemistad reconciliada. Toda ira apaciguada. Toda condena anulada. Y esto por la muerte de Cristo en la cruz. ¿Usted dice amén a eso? Amén. Sí, hermano, diga amén. ¿Está vivo? Es que esto pasa todos los días, ¿verdad? Todo el mundo hace eso. Todo el mundo hace eso por usted. Todo el mundo lo ha hecho por usted desde que usted nació. Usted ha sido tratado así por todos, me imagino. ¡Ay, hermanos! Usted se puede morir sin nada y con esto. Y tiene la eternidad en gloria siempre. Gracias a Cristo en la cruz. Usted puede ser el que quiera ser sin la redención. Usted no es nada. Maldición cósmica somos sin esto. Cualquier cosa que usted piense de la vida cristiana,
Las palabras que usamos, que queremos agradar a Dios, queremos el perdón de Dios como creyentes, que queremos que cuando nos castiga, cosas así. Todo esto que piense como cristiano, tiene que aprenderlo a ver, porque no se trata de estar compensando ahora la justicia de Dios. No, nunca lo piense así. Yo sé que los cristianos queremos hacer cosas para agradar a Dios. Y eso nos toca entenderlo bien. Porque si usted lo que está pensando es que nos toca hacer una obra para hacerle agradables como justos ante Dios, no lo podemos hacer. Eso precisamente fue la expiación, lo que Cristo hizo. Tenemos que aprender a hablar con esas palabras. Por supuesto que queremos ser agradables como hijos. Cuando usted pide perdón de sus pecados, usted no está pidiendo el perdón judicial del Señor. Se fue logrado en la cruz y aplicado usted el día que creyó. Pedimos perdón como hijos que ha ofendido a su padre, no como reos de muerte, pidiendo perdón al juez justo. Puede ser que usted sea castigado por Dios como hijo, pero no es el castigo que merece su pecado. El castigo que merece su pecado lo llevó Cristo en la cruz. Si a usted se le castigara por su pecado, usted no sobreviviría. Así sea uno. Entonces debemos aprender a hablar partiendo de esta realidad. No hay más pago que usted deba hacer. Usted no es más querido por Dios por lo que usted hace. Usted y yo debemos hacer muchas cosas para agradar a Dios, pero partiendo de la base de que toda justicia fue satisfecha en la cruz, toda maldición fue quitada. Por eso cuando leemos en Deuteronomio, en Levíticos, maldito el que hiciere, maldito el que hiciere, maldito el que no hiciere, usted no se siente aludido, no porque usted no haga exactamente eso que recibía maldición, sino porque usted sabe que justamente, por decirlo de alguna forma, cuando Jesucristo estaba en la cruz, se le estaba leyendo esa sentencia de maldición a Él. Y Él en la cruz dijo, consumado es. Ya lo llevé todo en la cruz, por eso no tenemos maldición. Por eso no seremos condenados, aunque seamos castigados por nuestros pecados. Porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Yo sé que a veces por nuestro pecado nos alejamos de Dios como Padre, nunca como juez. Porque la reconciliación ya fue lograda. Todo quedó consumado, todo quedó completado, todo quedó terminado, todo quedó concluido. De manera que en nuestra mente, aunque nos debemos arrepentir cuando pequemos como hijos de Dios, el pecado no suma nada a lo que Cristo hizo. Usted no es perdonado sobre la base del arrepentimiento, sino sobre la base del sacrificio de Cristo. Si el Señor nos perdonara sobre la base del arrepentimiento, es decir, sobre la base de si nuestro arrepentimiento es lo suficientemente bueno, sincero, completo, perfecto, ¿quién sería perdonado? Nadie, porque aún, como hemos aprendido, nuestras lágrimas de arrepentimiento también están manchadas por el pecado. Y entonces no somos perdonados sobre la base del arrepentimiento, aunque nos debemos arrepentir. ¿Sobre qué somos perdonados? Sobre la base de la obra consumada de Cristo en la cruz. No queda nada que el pecador deba añadir. Nosotros cantamos, no necesito obra hacer, ni rito observar. ¿Qué me basta? Que Jesús murió en mi lugar. Él hizo expiación, consumado es. No se nos exige ninguna obra como precio de nuestra salvación. No debemos pagar por el perdón. Si hoy o mañana llega un nuevo Tetzel, ¿sabe quién fue Tetzel en la historia? Volvámonos a la época de Lutero, a un hombre que apareció por ahí en Alemania, en toda Europa, diciendo que si usted daba ciertas monedas y de acuerdo a la cantidad que diera, entonces usted se les pedía un certificado de remisión de los pecados. Eso se llama una indulgencia.
Ah, pero usted puede comprar para usted y para los que quiera. Solo es que el precio correcto. Y entonces, no, es que yo no sé si mi padre se fue al cielo, pues, ¿quiere estar seguro? Pague. Y se le da un certificado de indulgencia. En sí, ¿cuál es? En sí, ¿cuál es el error de eso? Que si yo todavía tengo que hacer algo para mi salvación, quiere decir que la obra de Cristo quedó incompleta. Llegó hasta un punto, pero a mí de todas formas me toca hacer algo para completarla. Pero hoy tenemos Tetzel en muchas iglesias. Está bajo maldición, ¿sí le han dicho? Y entonces ofrende. Qué raro, ¿no? Dios parece una alcancía, porque todo se soluciona poniendo monedas por la ranura divina. ¿Está enfermo? ¿Qué? ¿De plata? ¿Quiere familia feliz? ¿Qué? ¿De plata? ¿Dinero quiere? ¿Qué toca dar? ¿Plata? Restauración de su vida, ¿qué hay que dar? Plata. O sea que para ser redimido, perdonado, otra vez lo mismo. Pague una misa acá, pague esto allá, pague un culto aquí, páguele al Señor allí, pague. Consumado es entonces, ¿qué es? Entonces no quedó nada consumado, porque al fin nos toca a nosotros seguir pagando y pagando. A partir del momento, hermanos, entienda, no hay más ofrendas por el pecado. No hay más obras para salvación que sean tenidas en cuenta. No hay más sacrificios para obtener perdón. No hay más sufrimientos para reparar la justicia divina. No hay más castigos o juicios penales por el pecado. No hay nada más que añadir para la aceptación del pecador delante de Dios. El pecado y la culpa del pueblo de Dios fueron quitadas para siempre. El precio de su redención fue completamente pagado. Las exigencias de la ley fueron satisfechas a favor del pueblo. Consumado es, dijo el Salvador. Y ahora todo pecador que descanse por fe en la obra de la expiación recibe el beneficio. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, por eso son buenas noticias. Quiero dirigirme para aplicar esto. Como hemos afirmado, la obra objetiva de Jesucristo, la expiación, quedó consumada. El fundamento sobre el cual Dios salva pecadores ya se extendió hace casi 2000 años. La base de la salvación. Sin embargo, debo aclarar que Dios no quiso que el beneficio de la expiación llegue a todos los hombres indiscriminadamente, sino que estableció que el acceso a ese beneficio se recibe por gracia mediante la fe y el arrepentimiento de los pecados. Es decir, un hombre no es salvo independientemente si conoce o no a Jesucristo, si cree en Él o no, si se arrepiente o no. Igual Él ya dio su vida en la cruz. Un individuo es salvo y partícipe de la obra de la expiación, poniendo toda su confianza de vida y salvación en el Redentor. Si da la espalda a su pecado para abrazarse por la fe al Salvador que un día sufrió y murió en la cruz, para dar satisfacción a la justicia divina. Si un individuo muere sin haber creído en Jesucristo y en la obra de expiación, haciéndola personal, solo hay una paga del pecado. La pena eterna será su parte. Si este es su caso, amigo, debe rogar a Dios que le conceda venir a Él, pues conocer intelectualmente a Cristo no salva a nadie. Convertirse espiritualmente salva. No conocer a Cristo intelectualmente. Usted puede conocer la doctrina de la expiación y condenarse. ¿Qué cosa es la que he predicado hoy? No conoce un demonio. Ellos conocen todo esto.
Y muchos de ellos se disfrazan de profesor de teología para que lo sepan. Lo saben, lo saben. No es entenderlo, no es comprenderlo. Es además de eso ser convertido por el poder de Dios. Si usted no ha descansado en la obra de Cristo, si no ha creído en Él en arrepentimiento y fe, venga humildemente al Señor para alcanzar misericordia y que el Espíritu Santo tome el fruto de esa obra y se la aplique con poder a su alma. O si no, usted estará condenado. Queridos hermanos creyentes, cuando Jesucristo dijo, consumado es, allí mismo vimos el fin de la culpa de todos nuestros pecados. Hemos cantado un himno que dice que de mi maldad ha sido fin. ¿Usted cree eso? Que cuando creyó en Cristo, en un sentido, toda su maldad hasta allí le fue contada a usted. El Señor fue literal y realmente cargado con los pecados de su pueblo. Si es así, quiere decir que en su aspecto penal y judicial, nuestros pecados ya no están sobre nosotros. Dios no nos mira, y lo primero que mira, no mira nuestros pecados, porque así es que nos miraba antes. Usted está allá abajo, el Señor aquí arriba, y hay una capa, nubes de pecado que el Señor ve. Para mirarlo, usted tendría que verlo a través de las capas del pecado. Pero cuando Jesucristo tomó esos pecados, los hizo suyos y extendió su justicia sobre su pueblo, antes de vernos a nosotros, el Señor tiene que mirarnos a través de la justicia de Cristo. Lo primero que mira el Señor antes de ver a su pueblo es la justicia de Cristo. Eso significa que jamás el Señor nos tratará de acuerdo a nuestros pecados, sino de acuerdo a la justicia de Cristo. Alguno dirá, pero tenemos pecado aún, como dice que Él quitó nuestros pecados. Oh, hermanos, sí, este es uno de los asuntos más dolorosos como creyentes. Quedar con ese remanente de pecado que ya fue ajusticiado en Cristo. Hay pecado en cada uno de nosotros, porque la vieja naturaleza adámica permanece en el creyente hasta la muerte o hasta el regreso de Cristo. Pero quizá esta distinción nos ayude. Es la distinción entre el pecado en uno y el pecado sobre uno. Todos los que están fuera de Cristo tienen el pecado sobre ellos y en ellos. Pero cuando un pecador cree en Jesucristo, ya el pecado no está sobre ellos, porque el pecado cayó sobre Cristo. La culpa y la condenación cayeron sobre Él, porque Cristo llevó nuestros pecados en el madero. La culpa, la condenación, la pena de nuestros pecados fueron transferidas a Jesucristo. Por eso ya no está sobre nosotros. Están en nosotros y están como un remanente que por la obra del Espíritu irán muriendo. Pero el pecado como base condenatoria ya no está sobre nosotros. No hay obra que podamos hacer ni rito que debamos observar para ganar el favor divino, para ser justificados o perdonados. Consumado es la garantía que el precio fue pagado, que la justicia inflexible de Dios ya no estirará la mano para cobrarnos a nosotros, quienes hemos recibido la gracia de la salvación. Hay disciplina para sus hijos rebeldes, pero no hay condenación. Dios jamás a sus hijos nos tratará sobre la base de lo que merecíamos. Ahora todos sus tratos son redentores y santificadores. Esta es la base sólida para pedir santificación. Si el Señor hizo una obra tan grande en nosotros, expiación, no llevará a cabo
las demás obras como la santificación. Tetelestai contiene la base de la seguridad de los creyentes. En esta palabra se descubre la suma de toda nuestra alegría y nuestro consuelo divino. La obra expiatoria de Cristo terminada trae un dulce alivio a los creyentes frente a todas nuestras imperfecciones en el servicio a Dios. Hay mucho pecado, mucha vanidad en nuestros mejores esfuerzos. El gran alivio, ¿cuál es? Que todo quedó consumado en la cruz. Esa es la base de toda nuestra esperanza. Mire, quiero recrearle esto. ¿Ha entendido el Evangelio? No va a pasar así, no me malinterprete, es solamente una figura, es como para hacerme entender, pero no va a pasar así. Eso era una forma de hacerme entender. Que si cuando usted llega al cielo y el ángel le pregunta, ¿por qué debo dejarle entrar? Usted no diga, porque soy santo, porque me he arrepentido, porque he trabajado. Mire, no hable de usted frente a la puerta del cielo. Cuando le digan qué derecho tiene usted de entrar aquí, diga esto: consumado fue. Él consumó su obra. Por eso yo estoy aquí golpeando como un pecador esta puerta. No hable de usted, porque entonces una escotilla se abrirá debajo de sus pies y el rodadero lo va a llevar directico allá. Ya sabe, ¿no? Es una forma de hablar. Es una manera que le quiero expresar esta verdad. No es que pase así. Hay mucho pecado en nuestros mejores esfuerzos. El mejor de nosotros se irá de aquí pidiendo misericordia. ¿Cuál es la base de nuestra esperanza? Es mirar a Cristo y decir todo lo que Él hizo en la cruz, prometió hacerlo, lo hizo. Y yo creo que el precio fue pagado, es por Él. Las demás obras comprendidas o incluidas en la redención parten de la expiación. ¿Por qué seremos santificados? Por la expiación. ¿Por qué seremos preservados? Por la expiación. ¿Por qué se nos seguirán perdonando pecados? Por la expiación. ¿Por qué seremos levantados para encontrarnos con el Señor? Por la expiación. Hace casi 2000 años se clavó desde el cielo a la tierra, o se clavó una cruz que llegó hasta los cimientos para satisfacer su justicia. Todo su pueblo está sostenido sobre la obra perfecta de Cristo en la cruz. Toda la fuente de nuestra seguridad de salvación, todo está contenido en ello. Y surgió de cuando con voz victoriosa el Señor desde la cruz dijo: Tetelestai, consumado es. Oremos.